Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra conferencia titulada Isabel Zendal y la expedición Balmis, pioneros en la salud pública global. Esto es para conmemorar el Día Mundial de la Enfermería, que es el domingo, pero lo conmemoramos hoy aquí. Con motivo del Día Mundial de la Enfermería, rendimos homenaje al papel fundamental de los profesionales de enfermería en la salud pública. La figura de Isabel Zendal, reconocemos la contribución de Isabel Zendal, primera enfermera en una misión internacional de salud pública. El propósito y contenido de la conferencia: nos embarcaremos en un fascinante viaje por la historia de la ciencia y la salud pública, poniendo en valor el papel y el impacto que ha tenido la enfermería en el desarrollo de las políticas públicas sanitarias. Los aportes de las ponentes. Nuestras distinguidas ponentes nos guiarán a través de los desafíos y triunfos de esta expedición, resaltando la crucial contribución de los profesionales sanitarios, la innovadora idea de la contribución de niños huérfanos como portadores vivos de la vacuna y cómo los eventos históricos han inspirado políticas de salud pública a nivel global. Nuestras ponentes serán la doctora Susana Ramírez Martín, profesora del Departamento de Historia de América, Ciencias y Técnicas Historiográficas e Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, experta en Historia Colonial, cuya investigación ha arrojado luz sobre múltiples aspectos de la historia y la cultura americanas, y es autora del libro La expedición Balmis, para mí el mejor libro que se ha escrito sobre la expedición Balmis. Contamos también con la doctora Pilar Farjas Abadía, licenciada en Medicina por la Universidad de Zaragoza, ejerció como doctora en La Coruña. En 1997 fue nombrada directora general de Salud Pública en la Xunta de Galicia. En 2002, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, concejala en la ciudad de La Coruña y diputada provincial hasta su nombramiento como consejera de Sanidad en el 2009. En 2011, secretaria general de Sanidad y Consumo del Gobierno de España. En la actualidad, directora de Cáritas Diocesana de Santiago. Ha combinado su pasión por la medicina con un profundo compromiso hacia el servicio social, aportando un enfoque integral a la salud pública. Contamos también con la doctora María Isabel Morente Parra, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Aporta una perspectiva interdisciplinaria que enriquece nuestra comprensión de la historia de la salud y de la medicina, y como guía de nuestros conferenciantes, hoy no solo honraremos el pasado, sino que también aprenderemos valiosas lecciones para el futuro de la salud pública. Les invitamos a participar activamente en el turno de preguntas y esperamos que encuentren esta sesión tan informativa y apasionante como nosotros. Muy bien. No sé si está encendido. ¿Está encendido? Sí, vale, perfecto. Bien. Bueno, pues comenzaré yo a explicaros o a introduciros en este tema que a mí me parece apasionante, sobre cómo se inicia el proceso de la epidemia y cómo esto va generando una necesidad de crear una expedición que, bueno, ya mis compañeras os darán buena cuenta de lo relevante que fue y de lo poco o de la poca justicia que le hemos hecho a los personajes que participaron en ella. Bueno, yo quería comenzar explicándoos qué es la viruela, que ya sabéis todos o conocéis. La viruela, sobre todo, es relevante desde cuándo aparece, ¿no? Aparece allá por el Neolítico, sobre el año 10.000, que es justamente el momento en el que las sociedades empiezan a agruparse en un número suficiente
como para que las enfermedades transmisibles sean, digamos, tengan las cadenas de contagio suficientes para asentarse en una población. Una de ellas fue esta enfermedad que ya sabéis que la provoca un virus que se llama variola, justamente porque el término tiene que ver con una pústula pequeña. Hay varios tipos. Pues a nosotros la que nos interesa es la mayor o mayor, que es la que tiene, como os pongo ahí, el problema que produce es unas erupciones cutáneas que dejan en la piel una marca indeleble y, sobre todo, provocan también ceguera o provocaban ceguera. Bien, esta enfermedad, que ya os digo que se conoce desde hace bastante, está descrita ya y más que descrita, los estudios arqueopatológicos han demostrado que muchas de las momias egipcias ya tienen presencia de viruela. Y a nivel de los escritos, tenemos tanto en la vertiente oriental como en Occidente con el médico árabe Races, que entre el siglo IX y X ya es capaz no solamente de describir la enfermedad, sino de establecer un diagnóstico diferencial con el sarampión, haciendo una observación bastante aguda. Bien, esta enfermedad que os digo tiene sobre todo una serie de consecuencias en los pueblos. Y todos los pueblos tendemos a contar nuestras virtudes, pero también aquellos problemas que nos han supuesto un sufrimiento. Y la enfermedad de la viruela era, por episodios, unas epidemias que en las zonas endémicas donde estaba establecida provocaba oleadas, que hay determinados estudios que hablan de cada 10 años, pues depende un poco de las zonas. Y lo que sí aparecen en casi todas es una representación de la enfermedad. Hay una necesidad no solamente a nivel científico de transmitir el conocimiento que se provoca con la enfermedad, sino también de los cuentos de contar su propia historia de la enfermedad. Y aquí os he puesto algunos ejemplos para que vierais lo gráfico que puede llegar a ser no solamente transmitir el hecho de qué provocaba socialmente la enfermedad, de dolor, sino también la necesidad de plasmar en la memoria todo lo que, esta enfermedad provocaba, también para que los demás recordaran que hubo esta enfermedad y pudieran poner los medios que pudiera, solventarla. Realmente la viruela es una historia de una enfermedad que, sin conocer la causa, como veremos, porque la causa no se conoce hasta mucho después, se encontró una solución para prevenirla, y no solamente para prevenirla, sino para erradicarla, que era lo más relevante. Bien, como pincelada, solo quería que fuerais conscientes de que la viruela en América supuso realmente un problema, no un problema de salud, sino un problema demográfico. Porque cuando hablamos de la llegada a América de los españoles, más que las armas, que no eran muchas, lo que llevaban encima era otra cosa, y eran sobre todo la transmisión de enfermedades en una población que era absolutamente, para la que era desconocida, con un sistema inmune que no estaba para nada, no había tenido contacto con este microorganismo y que supuso casi la exterminación de partes de América tan relevantes como os he puesto aquí, en la zona del Perú, donde la población desciende el 90% debido a la presencia de la viruela, o en la zona del Yucatán o de México, donde las cifras, como os he puesto ahí, son realmente alarmantes. De hecho, os he puesto testimonios posteriores del siglo XVIII, en lo que todavía los viajeros como Jorge Juan o Antonio de Ulloa dicen al rey, le reclaman algún tipo de atención a una población que sigue sufriendo la viruela y que las condiciones sanitarias y la falta de cura que tenía la enfermedad diezmaba todavía más a la población. Bien, pero había una cosa clara entre todas las culturas. Esta era una enfermedad inevitable, pero también era una enfermedad que todos eran conscientes de que cuando alguien la pasaba no volvía a sufrirla. O sea, que había algo que se provocaba en el organismo que generaba el impedimento para volverla a tener, algo que nosotros ya sabemos que es inmunidad, pero que ellos no conocían. ¿Y eso qué significaba? Que los pueblos ya observaban este hecho y lo que intentaron es utilizar una serie de técnicas para intentar prevenirlo. Y lo que se puso en marcha fue lo denominado variolización. La variolización consistía en extraer de las pústulas de las personas enfermas con viruela un poco de tejido e inoculárselo en unas heridas que se practicaban en personas sanas que no le hubieran parecido, sobre todo en niños, ¿vale? Se les dejaba aislado para que sufrieran la enfermedad de forma leve,
¿vale? Ya sabéis, claro, el mecanismo de control que esto podía tener, pues iba desde que efectivamente podían acabar inmunizados o podían incluso morir en la propia técnica, ¿no? Pero se puso, digamos que esta técnica tuvo éxito porque tenía éxito, ¿vale? Quiero decir, al final la variolización se fue extendiendo desde Oriente precisamente porque la variolización tuvo éxito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí os he puesto algunos ejemplos de cómo se utilizaba, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, el tráfico de esclavas, sobre todo vinculado con las caucásicas, hacía que se las inoculara desde pequeñitas esta viruela humana para evitar que cuando llegaran a ser adultas sufrieran de deformaciones, y eso lo que hacía era bajar el precio de estas mujeres, ¿no? Quiero decir que también esto tenía una aplicación, ¿no?, de todo tipo. Hablábamos incluso antes de que se utilizaba como arma biológica. Todos eran conscientes de que las prendas que llevaban los enfermos de viruela transmitían la enfermedad. Entonces, bueno, cuando uno quería, como en el caso de los indios norteamericanos y los ingleses, utilizaban mantas infectadas con la viruela para, sobre todo, someter a los pueblos que no querían doblegarse ante el poder imperial inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha utilizado de muchas maneras, ¿no?, esta variolización. Pero a mí me interesaba resaltar un personaje, por ser también una mujer, ¿no? Y en este caso, que era Mary Montagu, Goldie Montagu, que esta mujer del embajador en Estambul. Esta mujer, que además era una mujer bastante inquieta, conocemos este hecho porque escribe un libro muy interesante, que son las cartas desde Estambul, y escribe a una amiga suya, a Sara, en la que le explica que hay una técnica que utilizan en esta zona, en la que, bueno, pues seleccionan a unos niños, inoculan el pus de las pústulas de viruela y los dejan encerrados, y los niños ya no pasan la enfermedad. Bueno, pues esto a ella la impacta mucho. Ella, que había sufrido además la viruela, lo que hace es variolizar a sus hijos y se viene a Europa. Y ella cuenta en Europa, gracias a su influencia, porque también es verdad que era una mujer aristócrata, o sea que digamos que su nivel de contacto con determinados grupos sociales hacía que su práctica pudiera ser mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues ella convence a la reina Carlota, la mujer de Jorge, para que vacune a sus hijos, y no solamente llega, os estoy hablando de principios del siglo XVIII, 1718, 1717, sino que su convencimiento de esto llega a otras coronas, y la corona francesa, incluso luego en Nápoles, en Italia, también la corona logra variolizarse para intentar impedir esta enfermedad. Bien, pero más que esto, a nosotros nos interesaba llegar a este señor, Edward Jenner, este hombre formado en Berkeley, bueno, en Londres, en diferentes lugares. Él observa, bueno, ya esta observación ya se había hecho previamente también, que las ordeñadoras de las vacas, cuando ordeñaban una vaca enferma de la viruela vacuna, que de ahí viene la palabra vacuna, bueno, que fue Pasteur, posteriormente, en que en homenaje a Jenner le pone la palabra vacuna a lo que ya nosotros hoy hemos popularizado como vacuna, que viene de vaca. Bien, pues este hombre observa que estas mujeres que ordeñan esas vacas enfermas tienen heridas en sus manos, pero no se contagian de la viruela humana. En algunos casos solo sufren un cierto malestar leve, pero nunca enferman de la viruela humana. Entonces él lo que hace es una relación, aparte de una observación, una relación de causa-efecto, y piensa que si en lugar de utilizar la variolización con viruela humana, utiliza la variolización, o sea, en este caso, la vacunación con viruela de la vaca, lo que nosotros llamaríamos hoy una vacuna atenuada, realmente, ¿no? Pues él lo que piensa es que utilizando un elemento que produce un menor efecto clínico, los resultados van a ser mejores. Pero él tarda muchos años en decidir todo esto. Quiero decir, él se toma su tiempo porque entiende que esto es un mecanismo difícil de introducir, como ahora os voy a explicar. Bueno, cuando ya toma la decisión de ponerse en marcha, lo que hace es coger de las heridas de estas mujeres este pus, se lo inocula a un niño, a James Fish, de 8 años, le deja en cuarentena, observa que el niño tiene unos síntomas leves, y cuando pasa unos meses, lo que hace es inocularle la viruela humana, y ve que el niño no enferma. Bueno, entonces es un primer paso. Él, además, con estos datos, va al Colegio de Cirujanos de Londres y presenta. Él dice, bueno, yo creo que esto es posible, vamos a ponerlo en marcha.
Pero el Colegio de Cirujanos, fijaos lo que le dice, los pacientes podrían convertirse poco a poco en vacas. Bueno, a lo mejor a algunos les habría ido mejor la vida siendo vacas, pero bueno, a lo que vamos, que esto, en definitiva, hace la reticencia, nos muestra la reticencia que determinados, digamos, lugares de control, en este caso del poder, no permitieron a este hombre. Bueno, él pone en marcha un experimento con 23 niños a los que les hace el mismo procedimiento y que todos dan como resultado un beneficio. Aún así, tardó otro tiempo hasta que por fin publica en 1798 un pequeño opúsculo en el que él muestra los resultados de su experimentación. ¿Vale? Y con esto en la mano, no os creáis que los ingleses tardaron un poco más en darse cuenta de que este hombre era mucho más valioso de lo que pensaban, pero en el resto de Europa sí que acogieron con los brazos abiertos las ideas de Jenner, ¿no? Y las pusieron en práctica. De hecho, ya os he puesto que hasta 1803 no le nombran presidente de su propia asociación, Jenner de la vacuna, e incluso Napoleón le agradece, bueno, perdonando la vida a 2 soldados ingleses, al que él decía que era el mayor benefactor de la humanidad con la llegada de la vacuna, ¿no? Además, hay bastantes referencias gráficas en las que aparece el ejército francés vacunándose con esta nueva forma de demostrar, ¿no? La vacunación. Bien, pero claro, no bastaba solo con demostrar un experimento que no todos compartían, como os digo, sino en establecer cómo debía ser la vacuna real y qué efecto debía producir. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que fijar en una imagen, ¿vale? En este caso podría ser a través de la visión en los brazos, pero claro, la transmisión del conocimiento generalmente se hace a través de la publicación. En este caso, lo que él publica empieza a traducirse. Y ahí lo interesante que es que él muestra, como os pongo en la diapositiva y que aparece en el resto de los niños, él empieza a mostrar la evolución de esa pústula a lo largo del tiempo, desde el primer día, 4.º día, 8.º día, hasta que la pústula se seca. Con esto lo que hace es fijar un conocimiento científico, o sea, la buena vacuna debe responder a estos parámetros, a estos criterios visuales. Cuando la vacuna no sigue esto, está o mal puesta o ha sido, bueno, pues en este caso no ha hecho el efecto deseado, ¿no? Con lo cual habría que pensar que esa persona habría podido pasar la viruela o no se había puesto adecuadamente. Y esto marca una imagen científica no solamente de la vacuna, sino de la buena práctica de la vacuna, ¿no? Bien, ¿qué se utilizó también? Bueno, se comparó qué provoca la viruela en sí misma y qué provoca la vacuna, para convencer a aquellos reticentes en los que, bueno, pues todavía se manifestaban en contra de la aplicación de una vacuna que no estaban convencidos de su eficacia, ¿no? Bien, bueno, pues lo que hacen, ya os digo, es utilizar todas las publicaciones necesarias para comprobar que el efecto de la vacuna es seguro, al menos es seguro. Bien, pero no todo el mundo seguía estando de acuerdo. Y entre ellos, bueno, aquí os he puesto otros ejemplos de las figuras de cera, porque también la vacuna producía efectos negativos, ¿no? Entonces, lo que también hacen es plasmarlo en figuras de cera, que bueno, aquí os he puesto las que se conservan en el Hospital Saint-Louis en París. Quiero decir que el cómo pueden provocar heridas de diferente forma y registrarlo el efecto de las vacunas. Luego se estudiaría o no cuál sería el motivo de esta mala o de esta aparición, ¿no? Pero lo que sí se cebó con Jenner fue la prensa. No todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo compartía en muchas ocasiones el hecho de que la gente podía convertirse en vaca. Y de aquí tenéis estos dibujos magníficos de Gilles Roux, que era un satírico de la prensa habitual de Londres. Y este hombre, bueno, como veis ahí, él aparece Jenner circunspecto allí intentando vacunar y todo el mundo empieza a sufrir, ¿no?, una transformación en vaca que, bueno, pues era el hazmerreír, ¿no?, de mucha de la población también médica, no solamente de la población. Esto era un problema, ¿no?, porque a quien había que convencer no solamente era la sociedad a la que se le iba a dirigir el beneficio vacunal, sino a los médicos, que en muchas ocasiones eran las autoridades que tenían que convencer a la población para que se vacunara. Bueno, aquí os pongo otro ejemplo que a mí me parece fantástico, esta enorme vaca comiendo niños y expulsando niños, ¿no?, por todos lados, ¿no?
Bien, esto hizo que aparecieran, y esto lo traigo porque además es un tema, ya sabéis, muy candente, el tema de los antivacunas. Es el inicio de los antivacunas. ¿Vale? Claro, es el inicio de la vacuna. Ya sabéis que todo esto va acompañado de una serie de, bueno, pues de negativas, ¿no?, por parte de algunos grupos lobby, ¿no? Bien, pues ya os pongo ahí algunas fechas cronológicas de lo que significó esto, ¿no? La variolización se declara ilegal en 1840 en Inglaterra. Eso significa que hay un grupo de profesionales que se queda sin una de las prácticas que hacía, fundamentalmente los practicantes, que era variolizar. Claro, porque ahora la vacuna la tiene que poner alguien experimentado en poner una vacuna. ¿Vale? Luego ya veremos quiénes son en nuestra expedición, los vacunadores, ¿no? Bien, pero esto hace que también se ofrezca de manera gratuita a la población fundamentalmente pobre, que eso también se utilizó como argumento para crear más diferencias sociales, el que fuera también gratuita, ¿no? Los pobres también se pueden beneficiar de esta vacunación, ¿no?, y se pone en práctica. Pero esto también llevó a que se vacunara de forma obligatoria y que se castigara a los padres que no le ofrecían a los niños la posibilidad de vacunarse. ¿Y eso qué hizo? Las primeras revueltas populares. Pero aquí os he puesto algunos ejemplos y ahora os pondré alguno más. Aparece la primera liga, vacunación obligatoria del Reino Unido, ¿vale? Os he puesto más cosas. Se extiende la vacunación hasta que en 1898 se aprueba una ley de objetores de conciencia. ¿Vale? Pero durante todo el siglo XIX aparecen en prensa este tipo de anuncios en contra de la vacunación. ¿Vale? Y ahora os llevaré un poco a qué discurso argumentaban, ¿no? Aquí os pongo más, incluso en Río de Janeiro hay una revuelta que se cobra 12 muertos y varios heridos. También os he puesto alguna de Nueva York e incluso un manifiesto que viene desde médicos consolidados en Alemania en contra de la vacunación, ¿no? Y, bueno, pues ejemplos de revueltas, en este caso en Montreal, donde, bueno, los niños son sustraídos de las casas para ofrecerles la vacuna mientras los padres se rebelan contra ese poder opresor que no les permite. ¿Cuáles eran los argumentos? Bueno, pues creo que aquí vais a identificar muchos argumentos que hoy en día también se utilizan entre los antivacunas, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo que os decía, hay una competencia entre los profesionales, no es efectiva. Hay objeciones religiosas, yo la pongo más abajo. La vacunación interfiere con los designios de Dios. La viruela es el castigo de Dios para los pecados del hombre. Si nos quitan la viruela, pues a ver cómo nos castiga Dios con los pecados, ¿no? Bien, y hablan de que es aborrecible en el ser humano que se inyecte un líquido que es de un animal inferior, ¿vale? La autonomía del individuo, y aquí entramos en la parte de los derechos individuales. Pensad que Inglaterra es un país liberal protestante en el que el derecho individual consideran que siempre está por encima del beneficio público. Entonces, ellos hablan de que el derecho del individuo está por debajo, está sometido al de la mayoría, bueno, una serie de argumentos. Y fijaos, la prensa hasta el punto de que se llegó a denominar el triunfo del degeneracionismo, lo veis abajo, con el término generation, ¿no? Para, en este caso, criticar a Jenner, bueno, pues eso, ¿no?, como una muerte segura con esa representación triunfante, ¿no?, del este. Y, bueno, pues incluso se llegó a los sobres, a tener sobres que se utilizaban en contra de la vacunación, pero no quería despedirme sin mencionaros que hace poco en Estados Unidos, en este caso en el Ayuntamiento de Nueva York, que se obligó a los bomberos a vacunarse, bueno, pues hubo una manifestación en la que se vuelve a utilizar los mismos elementos, como veis, iconográficos que se utilizaron en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era haceros un esbozo de cómo surge esta vacuna, esta necesidad, pero también la contraofensiva de gente que vio mermados sus derechos y que, bueno, pues sirvió para que bueno, pues empezaran a ajustar también determinadas normas a lo largo bueno, en definitiva, en todos los países, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. La vacunación
es una práctica generalizada hoy en día y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es lo que yo les voy a mostrar esta tarde, fue la primera campaña de vacunación global y, por lo tanto, marca lo que son los parámetros, los contextos, las realidades, que luego después van a servir como modelo para el resto de las campañas de vacunación. A lo largo del tiempo, la viruela, como ya hemos visto, era frecuente, periódica y recurrente en todos los territorios. Y esto lo que va a hacer es que va a aparecer por igual en las chozas de los indígenas y en los palacios de los gobernadores. Por lo tanto, desde el principio, la sociedad se ve obligada a poner en marcha unas medidas que intenten salvar a todos. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Desde este punto nos vamos a dar cuenta que se va a crear la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna desde una noticia recién llegada, que llega al Estado español a fecha 21 de marzo de 1799, cuando se publica las noticias del descubrimiento de Jenner en el Semanario de Agricultura y Arte dirigido a los párrocos. Todos los párrocos de América estaban suscritos por suscripción popular, pagada desde todas las parroquias de todos los territorios hispanos de ultramar, a este semanario, de manera que era como un compendio de todo el conocimiento científico que hay en este momento y que es un conocimiento científico importante conocido. Desde esta realidad nos vamos a dar cuenta que se crea una expedición ilustrada. Expedición ilustrada quiere decir que tiene una planificación perfecta, no se deja nada a la improvisación y que además va a tener un proceso vertiginoso. Cuando hablamos de proceso vertiginoso es que las noticias de las epidemias en América, que cuando había en América una epidemia generalizada iba desde el Cabo de Hornos hasta casi Alaska, nos estamos refiriendo a que las noticias de la gran epidemia de Nueva Granada llegan a la mesa del rey en la Navidad de 1802, cuando todos los gobernadores tienen que mandar estados de policía a la corte. Llega al Consejo de Indias y el Consejo de Indias hace un informe y en este informe se da como única solución una real expedición. Cuando hablamos de real expedición tenemos que tener en cuenta que hay que buscarle una financiación, las cosas gratis no son, hay que diseñar una ruta y hay que elegir a la persona que se va a responsabilizar de ella. Todo esto se está haciendo desde marzo a junio, porque en junio ya tenemos al director perfectamente nombrado y en junio se están reclutando todos los expedicionarios que participan en la expedición. El verano es verano para todos y, por lo tanto, se supone que se descansa. Y la circular tipo de 1 de septiembre de 1803 marca el inicio de lo que sería el desarrollo. A partir de este momento, se comunica a todos los territorios hispanos de ultramar que la Real Expedición está en marcha y que todos tienen que participar de ella. Se pertrecha el convoy humanitario, se fleta una corbeta privada para el desarrollo de la expedición, que se va a llamar la María Pita, y se contrata a la responsable de toda lo que sería la persona que nos está convocando hoy aquí, que sería Isabel Zendal, fecha 14 de octubre de 1803. Los gestores del proyecto es una real expedición y, por lo tanto, el gestor es la corona, la corona y el Consejo de Indias. La corona no decidía nada en asuntos indianos que no estuviera pasado por informes del Consejo de Indias, solo nombres. Carlos IV va a ser la cabeza visible de esta corona. Los médicos de cámara que van a hacer una campaña a favor de la vacunación importantísima, porque no tenemos que olvidar que la Casa Real en el siglo XVIII había tenido importantes pérdidas de personas que habían perdido la vida como consecuencia de haber sufrido las viruelas. O sea, la viruela no había sido una enfermedad baladí en el palacio. El Consejo de Indias tiene dos consultores muy interesantes en esta época, son dos figuras. Uno va a ser Francisco Requena, que había hecho toda su vida en el Virreinato del Perú, por lo tanto perfectamente conoce
cómo se han desarrollado las epidemias en América del Sur. Y por otro lado tenemos a José Felipe Flores, que estaba aquí en el Consejo de Indias porque había sido comisionado, protomédico de Guatemala, había sido comisionado para formarse en la península, y el Consejo de Indias le recluta por conocer de primera mano el territorio americano. De esta manera comienza la Real Expedición y se le dan plenos poderes a un personaje que se llama Francisco Javier Balmis y Berenguer, un alicantino que nace en 1703, que tiene una formación académica de primera mano, tanto en su familia habían sido cirujanos municipales y además había trabajado en el Hospital Militar de Alicante. Tiene una formación militar también de primera mano y en campaña, en principales batallas, la batalla de Argel, el sitio de Gibraltar, que tiene una importancia, y estas dos batallas ha considerado que son bastante complicadas y pide el marcharse a América y le destinan al regimiento de Zamora, que está establecido en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Él, cuando está allí en Puebla, se da cuenta que América es también complicado, no es fácil vivir en América, y entonces pide el retiro disperso, se establece en el Hospital del Amor de Dios, en la Sala de Gálicos, donde abordan el tratamiento de lepra, sífilis y viruela. Por decirlo de alguna manera, uno de sus valores añadidos, si tuviéramos que hablar con palabras del siglo XXI, es que traduce la obra de Moreau de la Sarthe en el año 1802 y la publica en el año 1803. Y vamos a ver que este manual, que es un manual bastante gordito, va a servir de manual de referencia para todos los territorios hispanos. Inicialmente se van a imprimir 1000 ejemplares con los que se va a marchar a América y luego se va a hacer una segunda edición al año siguiente con otros 1000 ejemplares porque le resultan insuficientes. Balmis solo no puede hacer nada. Cuenta con un grupo de expedicionarios que son maravillosos, empezando con la figura de José Salvani Llopart. Nace en Cervera en 1778, por lo tanto, si Balmis tenía 50 años, Salvani tenía 25. La formación académica que tiene es extraordinaria también, egresado del Colegio de Cirugía de San Carlos de Barcelona, que era un colegio de cirugía vinculado al ejército. Recordamos que nada más que hay 3 colegios de cirugía, el de Cádiz vinculado a la Armada, el de Barcelona vinculado al ejército y el de Madrid estaba formando cirujanos civiles. Y luego este señor va a trabajar activamente toda su formación militar y su trabajo va a estar como médico militar en el regimiento, en el cuerpo de guardias valonas, que era el cuerpo que protegía los palacios, en el cuerpo de infantería de Irlanda, conocía también la zona gallega donde vemos después que va a salir la expedición, y había participado en el regimiento de infantería de Navarra. Salvani no conoce nada de América, para él América es totalmente desconocida y además de todos sus desplazamientos, fíjense en la cantidad de regimientos que ha estado, y es porque tiene muy mala salud. Constantemente está pidiendo que se le reemplace para poder estar ayudado en la curación en diferentes baños repartidos por la península. Esta mala salud vamos a ver que no va a ser fácil vivir en América y por lo tanto va a agravar su salud durante el viaje. Forman un dueto perfecto porque si mientras Balmis es un entusiasta de la vacuna, un reconocido vacunador, conoce perfectamente y de primera mano el mundo americano, en América ha sido capaz de crear una red de profesionales que le fortalece, que le da sentido. Además, Balmis es un perfecto funcionario, todo lo deja por escrito. Por lo tanto, vamos a ver que va a ser el óptimo director para dirigir este proyecto. Inicialmente, Salvani ve una labor muy cómoda porque está al abrigo de una persona que le duplica en edad, que le duplica en experiencia, que conoce a dónde van a ir. La personalidad de Balmis es totalmente desbordante y por lo tanto esa personalidad le va a arropar. Y cuando firma documentos, Salvani dice por indisposición del director. Es decir, Salvani vive en un perfecto anonimato. ¿Hasta cuándo? Hasta que la expedición se divide el 8 de mayo de 1804. A partir de ese momento,
va a coger un protagonismo interesante porque no le va a quedar más remedio que ser más responsable en competencias. Va a ser el responsable no solo de toda la campaña vacunal, sino de todos los participantes de la expedición, del grupo de sanitarios, y además se le va a considerar el otro yo del director, el alter ego de Balmis. Los expedicionarios que van a participar en esta expedición va a ser un grupo perfectamente formado. Como ya he dicho, son egresados de San Carlos, de Madrid, y tendríamos los cirujanos Manuel Julián Grajales, Antonio Gutiérrez Robredo, Rafael Lozano Pérez y Basilio Bolaños. Todos los demás van a ser personas de confianza de Balmis. Francisco Pastor Balmis, Antonio Pastor y Pedro Ortega. Los dos primeros, tanto Francisco Pastor como Antonio Pastor, van a ser los hijos de su hermana Micaela. La expedición todavía no está formada por todo el grupo perfectamente definido, sino que en el camino, desde el 1 de septiembre de 1803 hasta que sale la expedición el 30 de noviembre de 1803, Balmis se da cuenta que hace falta una figura femenina. Tienen que darse cuenta que los roles del siglo XVIII no son los que tenemos ahora y, por lo tanto, una mujer era necesaria para cuidar a ese número de niños. Sobre todo teniendo en cuenta que del grupo de niños madrileños fallece uno por el camino. Ese fallecimiento obliga a tomar una decisión, que es que el 14 de octubre de 1803 no queda más remedio que contratar a Isabel Zendal. Como luego después nos van a contar sobre la figura de Isabel Zendal, yo no hago nada más que unas pinceladas. Perfectamente definidas las funciones y diferenciadas, y otra pincelada en calidad de enfermera, ojo, con el mismo sueldo. Los niños vacuníferos que van a trabajar en esta expedición o que participan en la expedición, se conocen los nombres y apellidos de los niños que van a ir en las rutas que inician y terminan, pero hay innumerables grupos de niños que van a participar en el resto de los tramos donde se va a llevar la vacuna a pequeñas distancias. La ruta de la expedición, como ya he dicho, está planificada como una unidad y ante las noticias de que el doctor Verges, que es uno de los médicos del virrey Amat, que acababa de salir como médico del virreinato en junio de 1803, ha fallecido por el camino y por lo tanto no ha podido hacer la labor vacunal, no le queda más remedio que dividir la expedición. Balmis decide dividir la expedición en dos grandes bloques. Una parte dirigida por él rumbo a América septentrional, otra parte dirigida por Salvani rumbo a América meridional. Estos dos grupos nunca más se van a volver a ver. La dimensión cronológica de la expedición, todo el mundo sabe, se inicia el 30 de noviembre de 1803 con la partida de la María Pita del puerto de La Coruña y termina, y aquí es donde hay diferentes cuestiones, hay algunos historiadores que dicen que termina el 6 de septiembre de 1806, que es cuando Balmis regresa a la península, Balmis solo. Otras personas dicen que termina el 21 de julio de 1810, que es cuando muere Salvani en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y otras personas dicen que termina la expedición el 3 de diciembre de 1824, que es cuando vuelve Manuel Julián Grajales de la expedición sur a la península, llega al puerto de Cádiz. Junto a esta dimensión geográfica tenemos que analizar una dimensión, cronológica, tenemos que analizar una dimensión geográfica, y es que para esta expedición incluso se llegan a estrenar caminos para facilitar la ruta y el movimiento de los expedicionarios. Recuerden que es una vuelta al mundo, va a ir desde la latitud de la ciudad de Durango, en la antigua Nueva Vizcaya, en la Nueva España, hasta el archipiélago de Chiloé, en Chile, el actual Chile, y luego vamos a ir desde los 0 metros sobre el nivel del mar de los puertos de La Habana, Veracruz, Manila, Lima, hasta los 3.640 metros sobre el nivel del mar que tiene la ciudad de La Paz, en Bolivia. Esto lo que quiero decirles es que yo creo que Salvani no sabía muy bien dónde iba. Es un esfuerzo físico tal el que está haciendo
que quien haya estado, por ejemplo, cruzando ese puente de Tarabitas, que está ahí puesto en un grabado del siglo XVIII sobre el río Apurímac, se va a dar cuenta pues, lo arriesgado simplemente que era el camino. La dimensión humanitaria, vamos a tener que hay una vacunación directa de 500.000 de personas de todas las edades, indistintamente hombres y mujeres, todos los grupos sociales y preferiblemente niños, porque eran los que estaban sin haber sido afectados por la viruela en ningún momento. Los fines que tiene esta expedición son 3. Por un lado, propagar la vacuna a la mayor cantidad del territorio posible, instruir a médicos locales y perpetuar el fluido, y para ello necesita la creación de las juntas de vacuna. Cuando hablamos de propagar, nos estamos refiriendo a que se va a propagar brazo a brazo, por la dificultad de la transportación del fluido. Se selecciona niños que van a llevar la vacuna en sus brazos y van a funcionar como reservorios humanos. Se van a vacunar de 9 en 9 días o de 10 días en 10 días. Hay diferentes valoraciones. Esta estimación la hace Balmis porque ya ha estado en América 3 veces antes de la expedición, por lo tanto sabe perfectamente el camino, sabe cómo se demoran los vientos y demás, y por lo tanto él establece una relación entre el número de niños y el tiempo de maduración de la vacuna para poder estimar la cantidad de niños que necesitamos vacunar. Todas estas relaciones que hace se dejan por escrito, y lo que está intentando Balmis es generar una cadena profiláctica que no se rompa por el camino, porque perder la vacuna, perder un grano vacuno, quiere decir que tenemos que volver otra vez al puerto de La Coruña y volver a empezar el proceso. Cuando hablamos de instruir a los vacunados, vamos a ver que estos vacunadores se eligen desde la población local. Por lo tanto, son facultativos formados académica y técnicamente en ultramar. Y cuando no existen estos facultativos, porque hay poblaciones que son muy chiquititas y que pueden no tener médico, se coge a cualquier persona, y además lo dicen así las crónicas, cualquier persona con celo patriótico. Es decir, cualquiera que pase por allí, que esté simpatizante de la vacuna, que se vea comprometida con ella, se le forma directamente, porque es preferible coger a una persona de allí por conocer el territorio que desplazar personas de un territorio a otro que no conocen. Fíjense que de esta manera lo que estamos consiguiendo es que una iniciativa metropolitana se convierta en un compromiso local. Este compromiso local no va a ser posible si no se permeabiliza toda la infraestructura de la Real Expedición con todas las instituciones que ya hay en ultramar. Les pongo aquí 2 ejemplos. Universidades, reales sociedades de amigos del país, fundamentalmente. Universidades desde el punto de vista académico, reales sociedades de amigos del país desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de perpetuar la vacuna en todos los territorios de ultramar, nos estamos refiriendo a crear juntas de vacuna por todo el territorio. Lugar que llega, lugar que crea una junta de vacuna, con el objetivo de mantener ese fluido fresco en el tiempo. Desde lugares donde se hacen las vacunas, desde noticias en prensa donde se anuncia la vacunación, como aquí les he puesto los reglamentos o los estatutos de creación de las juntas de vacuna. Lo bueno de esta realidad es que todos estos reglamentos, todos estos estatutos parten de un modelo. El modelo inicial es Canarias, un segundo modelo adaptado al territorio americano es Caracas, y desde Caracas se van adaptando estos reglamentos, adaptando, por decirlo de alguna manera, haciendo trajes a medida a cada uno de los territorios. No solamente hay que perpetuar la vacuna, sino tenemos que tener personas que se quieran vacunar. Es decir, tenemos que modelar actitudes sociales que permitan y que faciliten ese modo de perpetuar allí la vacuna. Solamente importante esa dimensión didáctica de las cartillas de vacunar, donde pone aquí el modo de vacunar, lo que es la verdadera vacuna, la falsa vacuna. Lo interesante es cómo termina la cartilla de vacunar de Morales que publica en Puebla de Los Ángeles en el año 1805. Dice, encargo. Se suplica
que los que hayan de vacunarse se presenten con los brazos bien lavados y que las mangas de las camisas o túnicas no estén estrechos para que no descompongan el grano rompiéndolo antes de tiempo. De esta manera, fíjense que no dejan nada a la improvisación, se está dejando todo por escrito. Quien tiene una labor importante, ya nombré en la primera diapositiva al semanario de párrocos, ahora les nombro uno de los tratados histórico-prácticos de la vacuna, publicado en el año 1802, de un médico llamado Vicente Martínez. Pues Vicente Martínez exhorta así a los ministros respetables de la edad. Vosotros, a quienes los conocimientos que exigen las augustas funciones de vuestro ministerio os han puesto en estado de conocer mejor que el pueblo la importancia de esta materia, emplead vuestras luces ascendientes en el interesante proyecto de connaturalizar, hacer natural, un descubrimiento por todos los aspectos de mayor utilidad. Si vuestros avisos particulares no tienen toda la eficacia para este fin, dadles carácter público y sagrado, que os proporciona la primera obligación de vuestro destino. Y vamos allá a la gota que colma el vaso. Aconsejad la vacuna y predicadla si es preciso. El púlpito se convierte en un instrumento de propaganda. Los expedicionarios son conscientes de lo que están haciendo y están haciendo lo que dice Salvani. No nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios y caudalosos ríos despoblados que hemos experimentado, mucho menos las aguas, nieves, hambre, sed, que muchas veces hemos sufrido. Los rigores que nos ofreció el cruel contagio a nuestros primeros pasos sirvieron de estímulo para dar un brillante fin a las nobles y humanitarias tareas. Esto lo escribe en Lima el 1 de octubre de 1806. Además, la hazaña médica no queda ocultada a todo el mundo americano, español, europeo, porque va a ser reconocida inmediatamente por Edward Jenner y por Alejandro Humboldt. Como estamos en este ambiente, y para terminar, don Gregorio Marañón, en el prólogo de la obra de Díaz de Iraola, en el año 1949, describe la expedición y describe la figura del director. Imagino que quien esté trabajando en cualquier puesto relacionado con salud pública se va a compadecer de esto. Tiene una verdadera lucha para poner en marcha, no la nave que había de conducirle con los niños inoculados, sino el gran armatoste de la burocracia nacional anclado en esta corte. Muchísimas gracias. Llegamos al tercer punto de mira de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y comenzaré, evidentemente, dando las gracias a José María y a la Fundación Farmamar por la oportunidad. Conocí a Susana en el bicentenario de la conmemoración de la Real Expedición, y es la mejor experta historiadora de esta expedición. Y con ella comencé este camino que me llevó a ser la presidenta de la Asociación Isabel Zendal. Con esta figura acabaré mi exposición. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna constituye la primera campaña de vacunación pública de la historia de la medicina y de la historia de la humanidad. Y quiero reflejar cuáles son los componentes. Algunos de ellos se han ya especificado, se han mencionado, pero para llamar la atención de esta expedición. Es una expedición que tiene lugar en el marco de las grandes expediciones de la Ilustración. Es una expedición que busca llevar el conocimiento a ultramar. Es una expedición que busca llevar una solución médica desde la corte a las provincias de ultramar, a los súbditos de ultramar. Es una expedición realmente que llama la atención por los componentes de aventura, no os quepa ninguna duda.
Es una expedición que llama la atención por toda su configuración, de lo que hemos visto, las rutas, cómo recorren absolutamente todas las Américas, pero no solo las Américas, continúa por Filipinas y cuando vuelve hasta Cantón y cuando vuelve en 1806 Balmis llega a vacunar en Santa Elena y llega hasta Lisboa y también vacuna antes de llegar a Madrid. Es decir, todos estos componentes van configurando, ya digo, este prisma. La primera campaña de vacunación en el mundo, con varios hechos que reflejamos. Tiene unos objetivos muy claros, los hemos analizado, tiene un equipo conformado, define cuáles son las vacunas y además define los viales que vamos a utilizar para llevar la vacuna hasta ultramar. Lleva una documentación científica y un manual de vacunaciones, la traducción que hace Balmis del Tratado de la Sarthe. Crea una estructura de vacunaciones. A mí me parece quizá la aportación definitiva más importante. Acabaré una parte cuando llegamos a la erradicación de la vacuna, de la viruela. La creación de las juntas de vacunaciones supone la creación de toda una red, estructura física y funcional pública de vacunaciones. Hoy se siguen llamando a muchos centros de vacunación en las Américas juntas de vacunación. Y, de hecho, en la historia de la erradicación de la viruela, el primer continente donde se erradicó fue en las Américas. Y no fue anecdótico ni ajeno precisamente a la constitución de toda esta red de estructura de vacunación. Y además llevaban registro, que sepáis que llevaban registro de vacunaciones, de efectos secundarios y de eficacia, porque les interesaba saber hemos visto cómo tenían que vigilar y registrar que realmente la vacuna era la verdadera vacuna, que no se confundían las lesiones que aparecían de vesículas en el vacunado con otro tipo de infecciones que se podían transmitir también, infecciones cutáneas, la sífilis era en las Américas, ya habéis visto, Balmis era un experto en sífilis, era una enfermedad, los nódulos sifilíticos, bueno, tenían que registrar y valorar, además, verificar que quien se había vacunado no volvía a tener la viruela, porque eso les indicaba si la vacuna que estaban utilizando era la correcta, era verdadera. Es decir, todo un proceso que nos define claramente quien hemos después tenido en nuestra vida profesional poner en marcha campañas de vacunación, las últimas muy recientes, ¿verdad? Pues sabemos que son todos estos componentes que hay que perfilar, ¿no? Tenía unos objetivos: llevar la vacuna a las provincias de ultramar, crear las juntas de vacunación, formar a los profesionales sanitarios en vacunación, en la trazabilidad, en el mantenimiento de la cadena de vacunación, dejar fluido vacunal y niños vacunados. Pensad que la forma de trasladar, y de hecho una de las primeras decisiones que hay que tomar cuando se propone crear la Real Expedición es cómo vamos a llevar la vacuna. La vacuna se conocía que existían las vesículas de las personas vacunadas. De las lesiones de la vaca se vacunaba a las personas. Se esperaba los 9 días de maduración y de la vesícula se inoculaba a otros. Por tanto, y a veces se utilizaban hilos de algodón que se impregnaban en el líquido de la vesícula, se prensaban entre 2 placas de Petri, 2 plaquitas de cristal, se sellaban con cera y se conservaban. Estas eran las 3 maneras que tenían de transportar la vacuna. Se decide y se desecha utilizar las vacas, no solo por el número de vacas que habría que llevar, que pasaba como en los seres humanos. Había que vacunar, infectarlas y infectar a otras, teniendo en cuenta el tiempo de traslado. El problema que no encontraron forma de solventar no era el peso de las vacas, sino el del heno que necesitaban para alimentarlas durante el trayecto, con lo cual se desecha el uso de las vacas. Nos quedaban las 2 alternativas. El uso de las placas de las hilas de algodón impregnadas se utiliza, pero
nosotros sabemos hoy que los virus son especialmente frágiles al calor. Pensad que van hacia el trópico. Por tanto, la viabilidad, sabían que en la vacuna conservada en hilas de algodón, dependiendo de dónde llegaban, había un determinado momento que perdía su eficacia. Por tanto, si las llevan, Balmis lleva lotes enteros y la utilizan como reserva, pero deciden que la forma más segura era llevarlo transportándolo en seres vivos y eligen niños. Niños, primero, porque tienen la piel más sana, porque la probabilidad de haber padecido la viruela era mucho menor y, por tanto, la probabilidad de que la inmunidad prendiese, que la vacuna prendiese, era más alta. Y una última, ¿verdad? Decimos dejar información científica y técnica y vacunar, vacunar y vacunar. Hablaba Susana, más de 500.000 de personas vacunadas registradas. Constan los registros en las distintas juntas de vacunación nombres de quien estaba vacunado. Uy. Pero en pantalla no se ve, si no yo puedo seguir, pero es más fácil si lo veis. Digo que ya estamos aquí. Tiene unos objetivos que requirió toda una preparación, ya hemos visto cómo tiene lugar toda la preparación en un tiempo récord, que permitió que el 30 de noviembre de 1803 saliese del puerto de La Coruña. Se decide, además, que puerto había 2 en España que estaban autorizados para el comercio con las Américas, que era el de Cádiz y era el de Coruña. Balmis conocía y creemos que influyó en su conocimiento de los distintos puertos porque había ido y vuelto la decisión de utilizar en La Coruña y empiezan los preparativos. Se analizan previamente las dos posibles derroteros, se decide que se elige el de Balmis y se empiezan, como analizamos, se manda toda la documentación a América con todas las órdenes reales para la constitución de las juntas y la financiación y las instrucciones al poder político y al poder religioso local de cómo tenían que financiar y ayudar y apoyar la creación de estas juntas. Se decide, la financiación es la primera campaña de vacunación pública y quiere decir que con financiación de la Corte, en aquel momento era el Estado, y además gratuita para todos los vacunados. ¿Vale? Y además se decide también el sistema de financiación con la retribución que iban a tener toda la tripulación, los expedicionarios, el equipo sanitario, incluso posterior en Isabel Zendal, y los niños quedan con la obligación de la corona española de mantenerles con una retribución mensual toda la vida. ¿Vale? Está regulada toda la manutención, todos los componentes de esta organización, ¿no? Decía que se deciden 2 proyectos y se elige el de Balmis, que propone salir del puerto de La Coruña, propone que el transporte de la vacuna sea a través de brazo a brazo en niños, que sea en barco, y además plantea la división de la expedición y decide la distribución de la expedición una vez están en Américas. Con financiación real, 22 niños, explicó bien Susana. Pensad 9-10 días de niño a niño, que es el tiempo que tarda en madurar. Se vacunan siempre los niños de 2 en 2, por si alguno de los niños había padecido la vacuna, había padecido la viruela y no prendía la vacuna, y por lo tanto se interrumpiría la cadena de transmisión. Por tanto, calculan hasta 3 meses posibles de trayecto. De ahí nos salen 18 y contabiliza hasta 22 por si alguno de los niños fallece, se pone enfermo. La mortalidad en aquel momento en las casas de expósitos en España era superior al 30% por año. Pensad, por tanto, y no muere ningún niño en esta expedición, ¿no? Y además que se contrata la corbeta María Pita. Esta es una expedición con muchos nombres femeninos. Habéis visto con Lady Montagu, habéis visto el nombre de María Pita, la propia enfermedad, y Sara, la leitera, la granjera, en la que experimenta también de Jenner. Hay muchos nombres de mujer y acabaremos con el de Isabel Zendal, ¿no? Y además se crea también una junta de vacunaciones en La Coruña, por si acaso se interrumpe la cadena de transmisión y es necesario volver
y volver a reiniciar el proceso. Por tanto, todo un proyecto bien planificado, con la ruta, sale el 30 de noviembre para primero en Canarias, crean la Junta de Vacunación en Canarias y, como decía también bien Susana, distintas fechas de retorno, la primera en 1806, que es el primer regreso de Balmis vuelve en 1811, 1810 muere Salvani, hay muchas fechas posteriores que podemos dar de referencia como finalización, porque no es una expedición que inicia y acaba, puesto que tenía que perpetuar la vacunación, no tiene fin en sí misma, ¿no? Tomamos como referencia la de los personajes que participan en la expedición. Sabed que participan muchos barcos en los distintos trayectos, la corbeta María Pita, el bergantín San Luis, la nao Magallanes. Bueno, se utilizan los barcos comerciales o de correo, se utiliza transporte. Esta es una reproducción de la corbeta María Pita que está en el Museo Naval de La Coruña. Esta es una de las imágenes muy icónicas de la expedición, que es la salida desde La Habana. Este es, por poner así flashes, ¿no?, de imágenes, este es el póster que editó la Organización Mundial de la Salud en la conmemoración de la expedición. Y hablaba la vacuna, he explicado ya por qué se decide que sea mantenida, el vial sean los niños, y el método de brazo a brazo como el más seguro para el transporte, pero también llevan los cristales con las hilas impregnadas. Los miembros, ya hemos citado, yo solamente resaltar de nuevo la figura de Isabel Zendal. Es la primera vez que aparece en un registro oficial en España el nombramiento de una enfermera. Por tanto, tiene un valor histórico. Está consignada como enfermera y está, además de retribuida, en igualdad de condiciones que el resto de los enfermeros, ¿vale? Y los niños son los protagonistas más importantes o centrales. Sin la vacuna no hay campaña de vacunación, en este caso sin los niños no hubiese habido. Se eligen niños, como decía, porque es más probable que no hayan padecido la viruela. Se eligen además niños expósitos, porque son los únicos en los cuales era posible obtener autorización para que participasen en la expedición. Los niños que vienen, los 6 que salen de Madrid para ir hasta La Coruña, llevando la vacuna de Madrid a La Coruña, uno de ellos muere en Lugo. Creemos que es uno de los factores que le indican a Balmis que va a necesitar una mujer para cuidarlos. Esos niños retornan a la Casa de Expósitos de Madrid. Los niños que salen desde La Coruña quedan todos en América. Los niños que salen desde América hacia Filipinas retornan a sus casas y a sus familias. Se utilizan niños hasta esclavos o pagan a los padres para que autoricen a ir. Pero que sepáis que sí queda obligada la corona española, a través de las autoridades locales, a estos niños a acogerles, y así fue. Y está identificada la historia, menos de un niño que escapó de la casa de acogida, está identificada la historia de todos estos niños en México, de los 22 que salieron desde La Coruña. Se eligen las edades, aunque terminan yendo niños desde los 3 años, aunque preferiblemente buscaban de 8 a 10, solo niños. Las mujeres no participaban ni siquiera, en este caso, como viales, ¿no? Las mujeres no viajaban en barco. Es otro de los elementos significados de la presencia de Isabel Zendal en esta expedición. Requieren cuidados constantes, porque no solamente hay que vacunarles, sino que había 3 grupos: los niños que habían sido vacunados y ya habían sido inmunizados, los que en este momento tenían las vesículas y había que estar controlándoles, porque al 9º, 10º día había que funcionar para obtener vacuna, y los que no estaban vacunados y no se podían mezclar. Esto en un espacio, yo os animo a ver la película de Master and Commander, porque hay que verla para entender lo que era viajar en ese momento, todos en el mismo recinto. Por eso el trabajo de Isabel Zendal cobra mayor significación, y precisamente para evitar infecciones cruzadas o incluso la inutilización. Una de las imágenes históricas que reflejan la importancia de los niños en esta expedición
expedición. Hablaba de la Asociación Isabel Zendal, una de las actividades que hemos promovido, la publicación de distintas publicaciones acerca de Isabel Zendal, o en este caso es dirigido a niños, un cuento con una representación gráfica muy bonita que respeta claramente la imagen de la mapa de La Coruña y se puede identificar muy bien, o esta de los soportales que aún existen de la Casa de la Caridad, del Hospital de la Caridad, donde estaba la Casa de Expósitos, que cuando en el 60 y tantos se tiró, ahí hay un colegio en este momento, se utilizaron todos los soportales y podéis verlos en el paseo marítimo, detrás, en la parte posterior del Colegio Eusebio de Agarda, en la plaza de Pontevedra. Pues esos son los arcos originales de la Casa de la Caridad, donde trabajó Isabel Zendal, la imagen a la llegada de los niños, cómo debieron de ver La Habana, o la imagen dentro del barco. Esto por dar una representación de lo que debió suponer para los niños este trayecto. Documentación. Llevan manual de vacunaciones y llevan el documento científico de la publicación de Jenner. Por tanto, es con todo el soporte de conocimiento que llevaban, no solamente, y aparte para dejarlo allí y enseñar, ¿no? En la expedición en América, como decimos, ya vimos cómo se divide en dos trayectos. En el trayecto que va hasta Filipinas va Balmis y va Isabel Zendal. Isabel Zendal regresa y su hijo, de los 22 niños, uno de ellos, Benito, de 6 años, era hijo de Isabel Zendal. Y se retorna con ella a Puebla, y en Puebla, como veremos, queda. Y en la otra ruta es la que lidera Salvani. La vacunación, el propio proceso de la vacunación, en la cual es fundamental mantener la vacuna. Mantener la vacuna supone tener centros estables, las juntas de vacunaciones. Hay reglamentos en cada una de ellas. La primera de ellas se instituye en Canarias, después en Caracas y después en poblaciones más pequeñas hay juntas subalternas también, ¿no? Todas de ellas dependen del poder civil y eclesiástico. Hay una implicación clarísima de todo el poder eclesiástico en la potenciación, lo hemos visto en palabras de ellos. Se financia con fondos públicos de la Corte, se realiza de manera gratuita, es uno de los obstáculos que van a encontrar en muchos de los puntos de llegada. Había ya consultas de médicos que habían llevado la vacuna no era desconocida, pero igual que pasa en el Reino Unido, eran médicos particulares que establecían su consulta y cobraban por la vacunación. Por tanto, uno de los problemas que van a tener va a ser precisamente la confrontación con médicos que a veces eran personalidades muy prepotentes en las ciudades en las que llegaban, cuando ellos llegaba a la expedición con la orden de crear juntas de vacunación gratuitas, ¿no? Deben de controlar la calidad de la vacuna con todo el circuito y garantizar el poder preventivo y además todos los registros que conllevan. Se establecieron en las principales ciudades las juntas de vacunaciones, algunas mantuvieron su actividad durante muchos años, como es el caso en Cuba de Romay hasta su fallecimiento, otras se abandonaron rápidamente, como queda constancia en el informe de Félix González de 1814, ¿vale? Pero es todo un proceso de constitución. La creación de esta red de centros, como os comentaba, supuso el inicio del propio proceso de erradicación de la polio. La erradicación de la polio, liderada por la Organización Mundial de la Salud, es posiblemente el mayor éxito sanitario en el que nos hemos visto embarcados. Es la única enfermedad infecciosa que hemos conseguido erradicar. Para la polio nos quedan... Hablábamos... Viruela. ¿Qué he dicho? Ay, no, he nombrado, decía que estamos inmersos, la siguiente es la de la polio y somos incapaces precisamente por muchas reticencias en algunos países ante la vacunación. Es la segunda de ellas que creímos que seríamos capaces de erradicar y llevamos más de 20 años en el proceso de erradicación de la polio. La viruela, el último caso es de 1977, es la fotografía del somalí, el último caso real. Posteriormente hubo uno de infección dentro del laboratorio, ¿vale? Y se declara erradicada el 8 de mayo de 1980, esta es la última imagen, 183 años después del inicio en realidad de este proceso que tuvo lugar con la Real Expedición.
Y ya acabo resaltando algunos datos de Isabel Zendal. Isabel Zendal queda registrada con hasta 32 nombres, de acuerdo a la investigación de Susana en los distintos documentos de la expedición. Era una mujer, la mujer ocupaba un lugar muy secundario, no era un momento en el que se escribiera. Isabel Zendal sabía leer, no sabía escribir, le habían enseñado a leer el sacerdote en su pueblo. Normalmente los nombres no se escribían, además existían distintas variedades y era habitual confundir el del padre y de la madre, a veces al ser de ella. De hecho, aparece Gómez Zendal, López Zendala, Zendal Gómez, porque ponen a veces el apellido de la madre antes que el del padre, es decir, hay muchas y no se sabía además quién era ni dónde había nacido. Fue un periodista coruñés, Antonio López, el que empezó a investigar, atraído, pues como nos ha pasado a otros, en el atractivo que tiene una expedición de la magnitud y con todos estos componentes que hemos ido analizando, ¿no? Y en los registros parroquiales y en los registros de la Diputación Provincial de la Casa de Expósitos terminó cerrando el círculo, identificando primero el nacimiento del hijo de la rectora, y a partir de ahí empieza a tirar el hilo hasta encontrar en los registros parroquiales a la familia. Existen en este momento en la parroquia de Santa Mariña de Parada, en órdenes, a mitad de camino entre La Coruña y Santiago, Zendales con Z, actualmente siguen, y hay alguna Isabel Zendal, por cierto. Eran de hermanos, evidentemente. Isabel Zendal solo tuvo un hijo. Entonces, me parecía interesante con los datos biográficos que en este momento sabemos de ella. Decía, nació en Santa Mariña de Parada, en Ordes, es la segunda de 9 hermanos. Ella y su hermana Bernarda, la mayor, nacieron antes del 26 de febrero de 1773, que es el primer registro que existe en la parroquia. Sí que no existe su libro de bautismo, sí aparece registrada ella, que es el primer registro de su nombre, en la partida de confirmación de la parroquia. Por la edad y los intervalos entre los 9 hermanos se supone que nació sobre 1771. Es una familia pobre de solemnidad. Sus padres son enterrados y queda registrado en el registro parroquial como enterrados como pobres de solemnidad. Trabajó de criada en una casa de Jerónimo Hijosa, en la calle Real 36 de La Coruña. Este era uno de los prohombres de la ciudad y que pertenecían a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, que era la cofradía rectora de la Casa de Expósitos. Es decir, que queda bien hilado el circuito a través del cual es propuesta como rectora en la Casa de Expósitos. Tiene en 1796, y está la partida de bautismo en el Hospital de la Caridad, en el registro, en este caso de la Diputación Provincial, de soltera, que queda en el hospicio. Empezó a trabajar el 24 de marzo de 1800 en la Casa de la Caridad. Sabemos tanto el salario como los extras que cobraba por coser, por el hijo, y además está claramente registrada como enfermera en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Sabemos que retornó de Filipinas a Puebla y que quedó en Puebla en 1811. Cuando Balmis regresa a Puebla, sabemos que la vio y porque demanda ante la Corte Española que no le estaban pagando la mensualidad que le correspondía a Isabel Zendal. Por tanto, y sabemos que quedó en la Junta de Vacunaciones de Puebla bajo la protección del obispo de Puebla. Este es el cementerio donde están enterrados los padres y está la lápida de los padres de Isabel Zendal y todos los datos biográficos de la familia de Isabel Zendal. Este es uno de los 2 monumentos que tenemos en su homenaje. Es el que inauguramos en el 2003 en el Bicentenario, y que sepáis, en el reglamento del Hospital de la Caridad quedan las funciones que tenía ella como rectora: cuidado, limpieza del entorno, aseo, vestimenta y educación de los expósitos. Y también este es el más reciente monumento, es de tamaño casi natural, de Isabel Zendal en granito gallego, pues en la Real Orden del 14 de octubre de 1803, como hemos visto, se menciona y se nombra como enfermera, con la función de cuidar
de la asistencia y aseo de los niños, cuidado de ellos, separarlos en el momento en que son vacunados con los no vacunados, aseo, higiene, alimentación, vestido, descanso, control de actividades, protección frente a los múltiples riesgos y enfermedades que se adquirían dentro de los barcos. Pero es precisamente su participación en la Real Expedición lo que le da un componente más técnico a su actividad. Ella se incorpora como miembro, el equipo de vacunaciones conoce y se forma en lo que es la técnica de vacunación, en la conservación de la vacuna, en toda la conservación de registros. Por tanto, podemos decir que ella acaba cuando acaba la expedición como una enfermera experta en vacunaciones, que es pues con el perfil que yo quiero acabar en esta expedición, en su homenaje y en de estas mujeres que hemos visto participantes a través de sus nombres o de su implicación en el proceso de erradicación de la viruela. Muchísimas gracias. Ya sabéis que a veces lo más interesante es lo que no se ha contado. Yo os animo a leer sobre la expedición en las publicaciones científicas del CSIC, sobre Balmis, con nuestra directora de la publicación, sobre la publicación con todo de su tesis doctoral, pero también en las novelas. De verdad que es una historia apasionante de la que hay distintas publicaciones que nos adentra en la magnitud de lo que supuso la Real Expedición y los perfiles de los miembros de la expedición, de valentía, de conocimiento, la ilustración, de humanismo, de filantropía. La verdad es que es atrevimiento, son valientes. Buenas tardes. A mí me gustaría felicitar a las tres conferenciantes porque ha sido una conferencia apasionante. A mí me ha gustado muchísimo y creo que a todos, porque además lo han hecho ustedes muy didáctico, muy sencillo y muy lleno de entusiasmo. Yo cuando la pandemia ya estaba jubilada, llevaba un año, soy enfermera y pasé mucho miedo, y cuando surgió el hospital de Isabel Zendal, a mí no me sonaba de nada el nombre y me entró la curiosidad, digo, una enfermera, ¿y quién será? Bueno, ya me puse a mirar un poco en internet y encontré, y lo único que, por si os interesa, os recomiendo, leí una novela histórica que por supuesto está llena de fantasía, pero que es muy bonita, se titula Flor de piel, me parece, y era de Javier Moro. Y me quedó muy clara la figura y me entusiasmó. Lo digo por si alguno tenéis interés, pues que sepáis que eso existe. Muchas gracias. Muy interesante. Creo que a todos nos ha interesado mucho. Enhorabuena por la presentación que habéis hecho. Excelente. Yo he tenido la oportunidad de comentar cosas con vosotras antes de las conferencias y me gustaría decir que en esa época, cuando se hace la expedición, España estaba en guerra con Inglaterra, aunque supongo que el barco llevaba un salvoconducto, porque era una expedición científica. Pero eso me lleva a pensar por qué Balmis no da la vuelta en el galeón de Manila por el este, sino se va por el oeste y va a Cantón y luego en Santa Elena, que se sepa. Yo no sé si para en algún sitio más, pero ¿qué hace en Cantón y en Santa Elena y en algún otro sitio por la ruta del este? Balmis no vuelve por los enfrentamientos que ha tenido con el virrey Iturrigaray. Iturrigaray era un cuñado de Godoy. Entonces, no valora
en su justa medida la participación de la Real Expedición, porque en los informes que manda su gobierno al Consejo de Indias, dice que para qué están gastando tantísimo dinero si la vacuna ya ha llegado. Es decir, Iturrigaray ya había vacunado a sus hijos antes de que hubiera llegado Balmis y la expedición. Lo que pasa es que los había vacunado con esa estructura liberal y con dinero. Entonces, no valora en su justa medida ese valor humanitario que lleva la expedición. Entonces, se resiste a volver, por volver a México y volver. Y luego también otra cosa. Balmis sabe en qué consiste la vuelta. Lo que no sabe es en qué consiste el paso del Índico, el Cabo de Buena Esperanza, eso no lo sabe. Entonces, prefiere, por decirlo, lo malo por conocer que lo bueno conocido. Eso es lo que le pasa a Balmis. Entonces, coge una ruta portuguesa porque considera que es más rápido volver a la península por ruta portuguesa. Entonces, se va a quedar establecido desde Manila, va a ir a Cantón y a Macao, que son establecimientos portugueses. Allí va a hacer acopio de plantas y medicinales fundamentalmente, y de dibujos de plantas chinas. Él no conocía, ya hace, por decirlo de alguna manera, un turismo académico, y luego después ya se vuelve en el Bon Jesús Alén, que es el que le va a llevar directamente a Lisboa. Pasa por Cantón, o sea, lo coge en Macao y Cantón, porque es donde está la correspondencia, y luego hace la escala en Santa Elena porque eran las escalas que se hacían. Portugal era, en aquel momento, era aliado de Inglaterra y por lo tanto entra perfectamente en Santa Elena sin ningún problema. Sí, las plantas que además ella comenta de que le regalan en toda la zona esta de Cantón están en el Real Jardín Botánico. O sea, que hace poco aparecieron y se hizo una exposición sobre Hay lo una que se había traído muy de allí, bonita, ¿no? de la reproducción de los dibujos Sí. de plantas de Balmis. ¿Veis? Os decía la película de Master and Commander porque los expedicionarios allí también van y recogen plantas. Es que Balmis era un investigador y entre las cosas que hacía, muchos de sus viajes eran casi comerciales en el interés de descubrir nuevas plantas medicinales. Él publicó mucho sobre la sífilis y estaba buscando tratamientos para la sífilis. O sea que veis que tiene muchos componentes la expedición. De hecho, Balmis, cuando uno de los viajes con los que viene a la península, de vuelta antes de la Real Expedición, viene a la península 2 veces. En una de las veces genera un enfrentamiento, entre comillas, con la figura de Bartolomé Piñera y Siles, que es un protomédico de Madrid, porque Bartolomé Piñera y Siles es partidario del uso del mercurio para el tratamiento de la sífilis. Y Balmis, que había estado conociendo un poco la farmacéutica indígena mexicana, prefiere el uso de la begonia y el agave para el tratamiento de la sífilis. Entonces, lo que hay es un pequeño enfrentamiento, también favorecido por la Iglesia, porque González del Campillo, que es entonces el arzobispo virrey, que se llama, porque detenta las dos figuras jurídicas, le comisiona para que venga a la península a contar las bondades de esas dos plantas. Y en su honor, las begonias se llaman begonias balmisianas, en honor en la taxonomía, ¿no?, que se utilizan. Hola, buenas. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Quería preguntar, aparte de todos estos pequeños puntos que habéis ido comentando a lo largo de la exposición, de pequeños, gente que ponía como zancadillas, ¿no?, a la expedición, ¿existió un movimiento como ese que habéis comentado de los ingleses, como de negacionistas, de estar en contra de la vacuna, no solamente de las élites que ya habían pagado por la vacuna, sino de verdad gente que se creyera que eso no iba a servir para nada o que
les iban a hacer un mal, algo así. No, no en las Américas. En Madrid sí que hay algún... Sí, pero no sí, a nivel, pero no a nivel en de los ingleses. Es muy francés y británico, este movimiento. Sí, eso es, sí. Sí. No en las Américas, de hecho, en México, en España, con muchos componentes históricos. Pensad que es el momento, está ya la Guerra de la Independencia, con Fernando VII a continuación es un momento dramático, con una pérdida de instituciones de ilustración y académicas, con lo cual el tiempo posterior a la expedición tiene bastante renombre y acogimiento en Europa, pero España es un momento muy difícil, pasaron décadas que quedó muy oscurecida. Sin embargo, no es así en las Américas. En México, el Premio Nacional de Mérito Sanitario tiene el nombre de Balmis. Entonces, que sepamos que tiene una gran significación y que está muy presente en la historia y existen muchísimas publicaciones y registros, las juntas quedaron funcionando, tuvo una gran acogida con gran reconocimiento social de iniciativa. O sea que allí sí que tiene, de hecho, en Coruña el primer elemento conmemorativo de la Real Expedición es una placa colocada por un grupo de médicos mexicanos en un congreso médico en el 1968. Hasta ese momento no había ningún reconocimiento, ningún elemento identificativo de que de allí había salido la expedición, no solamente que había salido allí, es que de allí eran los niños, era la rectora, era toda la tripulación, era Pedro del Hierro y era la María Pita, o sea, y no había ningún elemento, y fueron médicos mexicanos que trajeron la placa que querían colocar y está en el puerto de La Coruña de agradecimiento, reconocimiento. En Manila está la estatua de Carlos IV, donde en una de las plazas centrales de Manila, donde se puede leer en castellano, en agradecimiento al rey por haber llevado la vacuna a Manila. Eso está hoy. Es decir, que sepamos que lo vemos desde una posición donde perdió el reconocimiento, porque claro, el beneficio se produjo sustancialmente en las Américas y aquí además con gran confrontación Balmis pasó malas temporadas en las confrontaciones, según su posición, si era más real, apoyaba al Carlos IV, a Napoleón, después Fernando VII se llevaba bastante mal con Fernando VII, bueno, claro, con lo cual no ayudó mucho a que aquí tuviese el predicamento, pero luego ha habido iniciativas importantes de la Real Academia, de distintas instituciones. Sí, yo quería señalar, de hecho, el retrato que aparece es una invención de principios del 20. No hay ningún retrato de Balmis, ni aquí ni en América. Igual que de Jenner sí, habéis visto toda la propaganda que se realiza después, de Balmis no se conserva nada. Una imagen. Menos de Zendal, claro. Pero de Balmis no hay retrato. Eso también indica un poco... La única imagen que hay contemporánea sería el cuadro de la partida del puerto de La Coruña, que está en un libro que aparece recopilatorio del reinado de Fernando VII. La Biblioteca Nacional solamente tiene lo que son los grabados, están expoliados, están rotos y solamente conserva el grabado. El libro no se conserva, solamente tenemos uno en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, solo de toda la producción, el catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español solamente nos deja ver ese. Y es interesante ver cómo, por decirlo de alguna manera, cómo ese reinado quedó como muy oculto o quedó como muy tapado por los hechos que después ocurrieron en el siglo XIX. Y claro, se tapa todo, o sea, no solo lo malo, sino también lo bueno. Ahí había una. Sí, muchísimas gracias y lo primero, enhorabuena por esta interesante conferencia que nos han dado. Yo quisiera hacer un par de reflexiones. La primera, quizá poner en valor el tema de la vacuna, ¿no?, contra la viruela, porque creo que efectivamente fue la primera enfermedad infecciosa que fue totalmente, ¿no?, erradicada en la historia de la humanidad.
Por tanto, me parece un hallazgo absolutamente admirable. Y mi pregunta sería, y por favor corríjame si me equivoco, que yo creo que fue la peor pandemia de la historia, la viruela, ¿no? Por número de personas que fallecieron, la cantidad de décadas y de siglos que estuvo azotando a la humanidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, sí, María, que es más historiadora. En números sí, y depende de la zona. Hay incluso la primera plaga, te podría incluso decir, de la primera que aparece en Tucídides, la plaga de Atenas, incluso hay historiadores que plantean que pudo ser una viruela por las manifestaciones dérmicas que aparecen en las descripciones de Tucídides. Y claro, te estoy hablando del siglo V a.C. Claro, es posible, claro, porque lo que tenemos es todo lo que aparece en los escritos posteriores de los cronistas. En número de muertes es posible, sobre todo por la recurrencia que tuvo desde tan pronto. La peste negra fue después, aunque aparece en el siglo VI, en la época de Justiniano, luego aparece en el XIV y a partir del XIV hasta el XIX. Pero ahí, digamos que la gorda, o sea, la más mortífera fue el siglo XIV y se hablan de 20 millones en Europa. Pero solamente con las cifras que os he dado de la muerte de los indígenas en América, es que seguramente que fue la más brutal. De hecho, en el siglo XIX se estima que se seguían muriendo unos 400.000 europeos al año, o sea, que seguía siendo una enfermedad mortal, dramática. Sí. La mortalidad era muy alta. Hay fuentes que hablan hasta de un 60%. De mortalidad entre un 30 y un 60, cuando era la viruela mayor, ¿no? Que era la subespecie, por así decir, más. Entonces, aparte de luego las lesiones que dejaban y la ceguera que dejaba en la población, ¿no? Claro, las secuelas. Que las secuelas eran enormes. A ver, el virus es un posvirus que tiene fijación neurodérmica y, por lo tanto, con todo el sistema nervioso. El tropismo nervioso hace que afectase especialmente a la ceguera, al nervio óptico, pero también encefalitis. Pero producía enormes lesiones en todas las mucosas y con grandes destrucciones bucales. No solamente era externa, sino que eran todas las mucosas. Por tanto, era realmente dañina, producía graves lesiones de ceguera, de destrucciones faciales y lesiones neurológicas, ya lo creo. Y luego a mí también me gustaría decir una cosa. Los indígenas, por ejemplo, americanos, de la zona de Yucatán, dice huir rápido y deprisa. Tú imagínate, frente a una epidemia, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Un aislamiento en cuarentena. Si tú tienes como actitud huir rápido y deprisa, lo que estás es sin querer propagando esa enfermedad. Entonces, la actitud indígena, por decirlo de alguna manera, o su cosmovisión, su modo de enfrentar la vida, no favorecía el freno de estas epidemias, sino que favorecía la propagación. Pues muchísimas gracias. Hola, acabamos en este instante. ¿Dónde estáis?